Hola, ¿qué tal va todo? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de la colocación de las manos sobre el oboe para tocar de una forma relajada. Es un tema que me ha sugerido Ana Cristina desde Ecuador, le agradezco la sugerencia, y los demás ya sabéis que estoy abierto a cualquier propuesta sobre temas que queréis que trabaje en estos vídeos. Al grano. Como hemos hablado otras veces, la posición de los dedos sobre las llaves tiene que ser relajada, de forma que bajen de vertical, con una posición bastante redondeada, partiendo del nudillo, etc. Todo esto se ve favorecido si la posición de los brazos, el codo, los hombros, es coherente, es lógica, es homogénea, digamos. Si tenemos un ángulo extraño, eso automáticamente va a repercutir en el movimiento de los dedos, nos va a crear tensiones. No siempre se ve de una forma muy evidente estas posiciones, digamos, defectuosas. Por eso está bien que de vez en cuando nos analicemos. Si una vez que agarramos el oboe, aquí no estoy tocando, estoy agarrando el oboe como si fuera cualquier otro objeto. Si cuando lo acerco a la boca para tocar, si sigo manteniendo una posición relajada o no, o si hay algún ángulo un poco extraño. En la mano izquierda, sobre todo suele ocurrir con los debutantes, son niños, niñas pequeñitos, tienen los dedos un poquito cortos, que a veces para llegar a ciertas llaves falsean un poquito la posición de la muñeca. Es una cosa que debemos corregir en cuanto podamos, en cuanto ya tengan una mano un poquito más grande, para que la forma de llegar a las llaves sea la correcta. Y el dedo pulgar por debajo, simplemente en este caso, en esta mano, sirve de apoyo y luego tiene que estar libre para accionar la primera y la tercera llaves de octava. Digamos que esta posición sería correcta. Ya veis, la muñeca, el codo, el hombro, y forma un movimiento bastante homogéneo. En cuanto a la mano derecha, esta tiene un poquito más de misterio, empezando porque es la que sujeta el oboe, sujeta el peso del oboe que recae sobre el pulgar. Es cierto que esta mano también hace de balance y contrapeso, pero casi todo el peso del oboe va a recaer sobre el dedo pulgar. La llavecita que tenemos aquí para apoyar está puesta de forma estratégica, de forma que el oboe esté balanceado, acabamos de tocar, y lo encontramos en una posición natural. Aquí el secreto puede ser en qué punto del dedo pulgar estamos apoyando el oboe. ¿Ya veis? Esta es la posición, digamos que correcta, entre la uña y la articulación. Aquí hay una especie de vallecito donde se encaja perfectamente la llave en la que reposa el oboe. Cosas a tener en cuenta. Depende el tamaño de las manos de cada uno. Yo tengo dedos bastante largos, incluido el dedo pulgar, lo que me permite una posición que para mí es cómoda. Habrá personas que tengan el dedo un poquito más corto. En todo caso, cosas a evitar. Por ejemplo, apoyar demasiado sobre la uña. Esto nos puede crear aquí bastante dolor, nos puede crear hasta heridas. Otra cosa, apoyar demasiado sobre la articulación. Aquí hay muy poca piel, es muy fácil que se forme un callo. Y además que tenemos una posición bastante incómoda. En mi caso yo no podría tocar porque los dedos se me escaparían por el otro lado, son demasiado largos. Mi posición es esta y es la que he comprobado con mis alumnos, etcétera, que es la más cómoda, la que nos permite luego tocar con una posición relajada. Pequeños inconvenientes que puede tener. En todo caso, aquí, ¿veis? Con el tiempo se acaba formando una pequeña dureza, es simplemente la piel que se endurece del uso, pero no tiene mayor importancia. Pero hay personas que con una piel un poco más sensible, un poco más fina, sí que pueden tener algún problema que les produzca dolor. Porque, ¿veis? Aquí se forma un ángulo recto que puede que aquí nos acabe haciendo un poquito de daño. Posibles soluciones. Bueno, la principal, mantener bien el oboe, que aquí tenga una capa de corcho lo suficientemente gruesa para que amortigüe. Si esto no es suficiente, en internet podéis encontrar en distintos comercios bastantes sistemas para apoyar el dedo con una posición un poco más cómoda, desde el más económico, que no es más que un revestimiento de goma que puede costar 2 o 3 euros, que muchas veces soluciona, hasta aparatos bastante más complejos que hasta nos sirven para corregir. Ya veis que yo tengo para regular la altura, pero hay aparatos bastante más complejos que nos permiten mucho más movimiento, que nos permite apoyar en otros sitios. Pero eso prefiero que lo investiguéis vosotros por internet. Si queréis algún día hablaremos de esos aparatos, pero no es el objeto del vídeo de hoy. Lo que sí os puedo sugerir, si veis que aquí os causa dolor, que
que hace pellizco, que os puede molestar, podemos hacer un truco muy fácil que nos permita eliminar este ángulo vivo que tenemos aquí. Vamos a hacer un poquito de bricolaje. Si me permitís, yo antes no necesitaba gafas, ya cosas de la edad. Podemos tomar un trozo de corcho o un trozo de goma, ya veis, de un grosor bastante, más o menos serán 2 milímetros aproximadamente, y podemos cortar. Luego, lógicamente, esto lo haríamos con un poco más de detalle, ¿no? Y bastaría con que colásemos aquí, y ya veis que esto me permite mantener el mismo apoyo, tengo la misma sujeción, solo que he eliminado ese ángulo vivo, que es el que a algunas personas puede que les haga un poco de daño en el dedo, porque tiene la piel un poquito más fina. Ya veis, esto, imaginaros, que podría ir colado allí, recortados los bordes, y esto es una solución casera que nos puede evitar ciertos problemas. Yendo más allá, sí que hay personas que tienen, porque son personas muy altas, tienen las manos muy grandes, que incluso prefieren este pequeño apósito que hemos puesto, ponerlo más grueso. He llegado a ver personas con medio centímetro de un taco de corcho que les permite tener una posición un poco más abierta, que les resulta más cómodo. Eso cada uno puede ir probando. Pero sí que si tenéis algún problema de dolor, sobre todo de dolor cutáneo en la piel, en este dedo, que probéis este simple truco. Lo que os he dicho antes, si tenéis algún tema que queráis proponer para próximos vídeos, aquí os espero. Y ya sabéis que podéis consultarlos todos en mi canal de YouTube, que lógicamente os animo a suscribiros. Hasta pronto.